Hola, 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 amantes de la farándula y bienvenidos a mi canal. Soy su presentador favorito y hoy nos sumergimos en el apasionante mundo de las estrellas turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Porque hoy, amigos, tenemos un tema que a todos nos tiene con el corazón en un puño y los ojos bien abiertos: Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo actor turco que nos roba suspiros y que nos tiene pegados a la pantalla con sus actuaciones. Y la pregunta que todos nos hacemos, la que está en la punta de la lengua de todo el mundo: ¿se reconcilió con su ex? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar toda la verdad. Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos a mi espacio. Este canal es su dosis diaria de chismes, análisis y todo lo que necesitan saber del mundo del espectáculo, especialmente de las estrellas turcas que nos encantan. Desde los dramas más jugosos hasta las noticias más emocionantes, pasando por análisis profundos de sus carreras y vidas personales. Si son fans de Kerem, de Hande Erçel, de las novelas turcas, de los vestidos glamurosos, de los paisajes exóticos o simplemente les gusta estar al día con lo último, este es su lugar. Aquí encontrarán información fresca, opiniones sinceras y un ambiente lleno de pasión por este universo fascinante. No se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Es completamente gratis y así siempre estarán informados. También les invito a dejar sus comentarios, sus opiniones, a debatir y a compartir sus ideas. La comunidad es lo más importante. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin, un nombre que resuena con talento, encanto y, claro, romances. Todos recordamos su relación con Hande Erçel, una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo de las telenovelas turcas. Su romance, nacido en el set de Love is in the Air, nos hizo soñar, suspirar y creer en el amor verdadero. ¡Qué química, qué complicidad, qué momentos inolvidables! La serie los unió, los fans los adoraron y la magia parecía invencible. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y a veces en la vida real, las cosas no siempre salen como esperamos. La relación llegó a su fin, y aunque la tristeza nos embargó a muchos, la vida sigue, y los corazones, al parecer, también. Desde la ruptura, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hemos visto a Kerem en nuevos proyectos, brillando como siempre, demostrando su versatilidad y talento. Desde Jakob Seversen hasta sus futuros proyectos, Kerem ha mantenido una presencia constante en la pantalla, cautivando a sus fans con su carisma y profesionalismo. Y a Hande, radiante y exitosa, la hemos visto crecer como actriz y modelo, consolidando su posición como una de las estrellas más importantes de Turquía. Su elegancia, su belleza y su dedicación al trabajo la han convertido en un referente para muchos. Pero, ¿qué pasa cuando el pasado vuelve a tocar a la puerta? ¿Hay posibilidad de segundas oportunidades? ¿Existe la magia de la reconciliación? Es lo que todos nos preguntamos. ¿Puede el amor, el cariño y la conexión que existió entre ellos resurgir de las cenizas? ¿O es que el destino tiene otros planes? Las redes sociales, como siempre, son un hervidero de especulaciones y teorías. Fotos, vídeos, comentarios, análisis de gestos, indirectas, todo vale para alimentar los rumores y las esperanzas. Y claro, cuando se trata de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la atención es aún mayor. Sus fans son apasionados, dedicados y están siempre al acecho de cualquier señal que pueda indicar un reencuentro. En las últimas semanas han circulado rumores de todo tipo: encuentros secretos, miradas cómplices en eventos, indirectas en redes sociales, reencuentros casuales. Todo ha sido combustible para la hoguera de la especulación. Los fans han analizado cada foto, cada comentario, cada like. Han creado teorías elaboradas, han investigado cada detalle, han desenterrado fotos antiguas. La pasión de los fans no tiene límites. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué ha dicho realmente Kerem? ¿Cómo ha reaccionado ante los rumores? ¿Qué evidencias concretas existen? Bueno, pues prepárense porque les tengo toda la información. Recientemente Kerem fue abordado por los medios, como suele suceder, y le hicieron la pregunta del millón. ¿Se reconcilió con Hande? ¿Hay una nueva oportunidad para ellos? La respuesta, como era de esperar, fue prudente, cautelosa, pero a la vez reveladora. Kerem, con su característica elegancia, amabilidad y profesionalismo, no evitó la pregunta, pero tampoco confirmó ni negó nada de manera rotunda. Jugó con las palabras, dejando la puerta abierta a la imaginación y a la esperanza.
Dijo algo así como, la vida es como es. A veces las cosas cambian, a veces las personas cambian. No puedo comentar sobre mi vida personal, pero siempre guardo un cariño especial por las personas que han sido importantes en mi vida. Analicemos esto en det. Allí. Primero, la frase la vida es como es una declaración de aceptación, de reconocer la naturaleza incierta y a veces impredecible de la vida. Es una forma de decir que hay que vivir el presente, que las cosas pueden cambiar y que hay que estar preparados para ello. Implica también una cierta madurez y una visión pragmática de las relaciones. Después, a veces las cosas cambian, a veces las personas cambian. Esta frase es muy interesante y ambigua. Da a entender que las relaciones, las personas, evolucionan. Que lo que fue ayer, no necesariamente es lo mismo hoy. Que las circunstancias cambian, que las prioridades pueden ser diferentes y que las personas pueden aprender y crecer. Podría ser una referencia a la posibilidad de un reencuentro, a un cambio en la perspectiva de las cosas, a una segunda oportunidad. Finalmente, no puedo comentar sobre mi vida personal, pero siempre guardo un cariño especial por las personas que han sido importantes en mi vida. Aquí Kerem es diplomático, respetuoso y por supuesto, no revela nada concreto. Evita la confirmación o la negación directa, pero deja claro que hay un afecto y un respeto por Ande. La frase siempre guardo un cariño especial es clave. No es una declaración de amor explícita, pero sí una afirmación de que la relación fue significativa y que hay un buen recuerdo. Denota un sentimiento positivo, un reconocimiento de la importancia que tuvo Ande en su vida y una voluntad de mantener una relación cordial y respetuosa, al menos públicamente. En resumen, la respuesta de Kerem es un enigma elegante, una masterclass de diplomacia. No nos da la respuesta que queremos, pero tampoco cierra la puerta por completo. Es una respuesta que deja la puerta abierta a la especulación, a la esperanza de muchos fans y a la curiosidad de los medios. Es una estrategia inteligente para no perjudicar su imagen, ni la de Ande, y para mantener el interés del público. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Bueno, que Kerem es un profesional, que respeta su vida privada y que no va a dar detalles que puedan perjudicar su imagen o la de Ande. Es consciente de la atención mediática que genera y sabe cómo manejarla. Pero al mismo tiempo, es obvio que no quiere negar por completo la posibilidad de una reconciliación. Quizás porque realmente existe esa posibilidad. Quizás porque no quiere descartar nada en el futuro. Quizás porque quiere mantener el interés del público. Además de la respuesta de Kerem, también hay que tener en cuenta otros factores, como he mencionado antes. La forma en que se han comportado en público desde la ruptura. ¿Se han evitado? ¿Se han ignorado? ¿O por el contrario, se han mantenido en contacto? ¿Han coincidido en eventos? ¿Se han cruzado miradas? Todas estas pequeñas señales son importantes y pueden darnos pistas sobre el estado de su relación. Hasta el momento, no hemos visto pruebas concluyentes de una reconciliación. No hay fotos tomadas en plan romántico, ni declaraciones explosivas que confirmen un romance. Pero tampoco hemos visto hostilidad ni indiferencia. Han mantenido una distancia prudente pero respetuosa. Asterisco 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 coincidencias y eventos asterisco asterisco han coincidido en algunos eventos importantes, como galas, estrenos o festivales. Aunque no han posado juntos ni se les ha visto interactuar directamente, su presencia en los mismos lugares ha alimentado los rumores. Los fans han analizado cada fotografía, buscando indicios de miradas o gestos significativos. Asterisco 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 redes sociales asterisco asterisco aunque no se siguen mutuamente en redes sociales, ni suelen comentar sus publicaciones, sus seguidores han notado que ambos han compartido contenido relacionado con lugares o experiencias similares, lo que ha generado especulaciones sobre encuentros casuales o viajes compartidos. Asterisco 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 amigos en común asterisco asterisco han mantenido contacto con amigos en común, lo que sugiere que mantienen una relación cordial y que no hay rencores ni tensiones. Los amigos en común podrían servir como intermediarios o incluso como catalizadores de un posible reencuentro. En cuanto a Ande, también ha sido discreta en sus declaraciones. No ha confirmado ni negado nada. Ha seguido adelante con su vida, con sus proyectos, y se ha mantenido fiel a su estilo, elegante, profesional y reservada. Ha priorizado su carrera y su bienestar emocional. Asterisco asterisco la postura de Ande asterisco asterisco Ande ha elegido la discreción como respuesta a los rumores. No ha hecho declaraciones directas sobre su relación con Kerem,
ni ha confirmado ni negado los rumores de reconciliación. Esta actitud ha sido coherente con su estilo personal, que siempre ha sido reservado y alejado de los escándalos. Enfoque en el trabajo Ande ha concentrado sus esfuerzos en su carrera, participando en proyectos de éxito y consolidando su posición en la industria. Su enfoque en el trabajo ha sido evidente y ha demostrado su profesionalismo y dedicación. Mensajes en redes sociales Aunque ha mantenido una actitud discreta, Ande ha compartido mensajes sutiles y reflexivos en sus redes sociales, que han sido interpretados por algunos como indirectas sobre su vida personal. Estos mensajes han alimentado aún más los rumores y la especulación. Apariciones públicas En sus apariciones públicas, Ande ha mantenido una actitud amable y profesional, sin dar pistas sobre su relación con Kerem. Su elegancia y su estilo han sido admirados por sus seguidores, que la han apoyado en todo momento. Así que, ¿qué podemos concluir? La verdad es que en este momento, la situación sigue siendo un misterio. Kerem no ha confirmado la reconciliación, pero tampoco la ha negado rotundamente. Las señales que emiten ambos son sutiles y ambiguas, lo que solo alimenta la curiosidad y la especulación. El mundo del espectáculo es así, un juego de ambigüedades y secretos. Lo que sí podemos asegurar es que hay un cariño y un respeto mutuo. Han sido importantes el uno para el otro y probablemente lo sigan siendo. Y eso, amigos, es lo más importante. El amor, la amistad, el respeto, la admiración, son sentimientos que a veces trascienden el tiempo y las circunstancias. Y eso es algo que todos podemos valorar. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará en el futuro? ¿Habrá una nueva oportunidad para Kerem y Ande? La verdad, no lo sabemos. El futuro es incierto. Pero lo que sí sabemos es que la vida da muchas vueltas, que las personas cambian, y que el amor, a veces, puede sorprender. Factores a considerar en el futuro Nuevos proyectos Ambos actores tienen proyectos en curso y futuros. El éxito de estos proyectos y la compatibilidad de sus agendas pueden influir en sus decisiones personales. Nuevas relaciones Tanto Kerem como Ande podrían iniciar nuevas relaciones sentimentales, lo que podría afectar la posibilidad de una reconciliación. El tiempo dirá si encuentran el amor en otras personas. Presión mediática La constante atención de los medios y de los fans podría influir en sus decisiones. La presión mediática puede ser abrumadora y afectar la privacidad de ambos actores. Crecimiento personal El crecimiento personal de cada uno, sus experiencias y aprendizajes, pueden influir en sus decisiones y en la posibilidad de una reconciliación. El tiempo y la madurez son factores importantes. Esperemos que sea cual sea el camino que elijan, tanto Kerem como Ande encuentren la felicidad. Y que si el destino quiere que vuelvan a estar juntos, lo hagan con la misma magia y el mismo encanto que nos enamoraron a todos en primer lugar. Que encuentren la felicidad en sus carreras, en sus relaciones y en la vida. Porque lo más importante es que sean felices y que sigan brillando. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido informativo y entretenido. He intentado darles la información más completa posible, analizando las declaraciones de Kerem, la postura de Ande y las pistas que nos han dado las redes sociales y los medios. Me he esforzado por darles una visión completa, equilibrada y respetuosa de la situación. Recuerden que este es solo mi punto de vista, mi análisis. Si ustedes tienen alguna opinión, alguna teoría, alguna información que quieran compartir, los leo en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan. Así que por favor, dejen sus comentarios, compartan sus ideas. ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Qué les pareció la respuesta de Kerem? ¿Qué opinan de la actitud de Ande? ¿Qué esperan del futuro? Cuéntenmelo todo. Sus opiniones son valiosas y enriquecen la comunidad. Y antes de que se vayan, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los fans de Kerem Bürsin, con todos los amantes de las telenovelas turcas. Ayuden a que este canal siga creciendo y que podamos seguir compartiendo noticias y análisis sobre el mundo del espectáculo.
Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Estén atentos a las próximas novedades y análisis que preparemos. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden, el mundo del espectáculo siempre tiene sorpresas.